Lo que están viendo es un avioncito de Mexicana de Aviación. ¿Mexicana de Aviación? Bueno, Mexicana de Aviación llegó a ser, en principio llegó a ser la primera empresa de aviación en México, es lo primero. Lo segundo es que pues era un duro competidor de lo que conocíamos como Aeronaves de México, que después se convirtió en Aeroméxico. México tenía en aquellos años dos aerolíneas fuertes, Aeroméxico, Mexicana de Aviación, y otras pequeñitas que andaban ahí volando abajo. Pero como sea, existía esta opción. Yo, su seguro servilleta y servidor, durante muchísimos años viajé prácticamente en todo el país y casi siempre lo hacía por Mexicana. Era más barato que ir a esos lugares. Y también debo señalar que me hospedaba frecuentemente en los llamados hoteles posada o posadas. En ese tipo de hoteles había dos o tres cosas. Una que había en muchos lugares, a veces inaccesibles, y otro que eran pues hoteles decentes, tranquilos, nada del otro mundo, pero sí pues para lo que uno iba a trabajar en aquellas épocas. Bueno, todo esto viene a cuento por un personaje de nombre Gastón Azcárraga, juiz primo de los Azcárraga, de los de Televisa, para que nos entendamos. Nada tiene que ver con Televisa ni con nada. Ellos empezaron esta parte de los Azcárraga, empezó su fortuna con un lote de autos que después se convirtió en la Chrysler de México, y empezaron con los hoteles Holiday Inn, no sé qué, de ahí pasamos al grupo que ya conocemos y de ahí a otro tipo de hoteles. Su negocio fue el turismo, hoteles y al último Mexicana de Aviación. Pero hay dos historias que les quiero contar en relación con este personaje, que ahora ya se reactivó la orden de aprehensión. ¿Qué hizo y qué no hizo Gastón Azcárraga? Bueno, pues es una prueba más de esos empresarios beneficiados por el sistema político mexicano que a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Imagínense el 30 de noviembre de 2018. 30 de noviembre de 2018. ¿Por qué es un día importante? Porque era el último día de Enrique Peña Nieto en la presidencia. Y ya me imagino todo lo que se armó. Entre muchas cosas, hubo una solicitud, ahora sí que al cuarto para la hora, del entonces encargado de la Procuración de Justicia de este país, que buscó la manera de cancelar una vieja orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga del Grupo Posadas y de Mexicana de Aviación. A final de cuentas, afortunadamente, los pilotos se pusieron buzos, ahora sí que pilotos buzos, y pues se logró que ese amparo, que esa cancelación, que esa solicitud no pasara. Así que se revivía un viejo tema, una vieja orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga. Ahora nos vamos de ese 2018, pero para que vean cómo se la estaban jugando en el último día, todavía hasta el último día andaban viendo cómo salvar a sus cuates. Vámonos al año 2005. 2005. ¿Qué pasaba en 2005? Bueno, pues nuestro querido Vicente Fox le dio a Gastón Azcárraga prácticamente la puerta para que adquiriera Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación, como ya les dije, es la aerolínea más vieja, es inclusive más antigua que Aeroméxico,
Y durante mucho tiempo, pues era la segunda opción o en algunos casos la primera opción. Y el grupo Posadas, el grupo hotelero Posadas, pues de repente empezó a crecer y había en muchos lugares del país. El caso es que Gastón Azcárraga, que estuvo muy metido con Vicente Fox, y volvemos al tema original de todo esto, cómo algunos empresarios apoyan a alguien, a algún candidato, y pues las deudas se pagan. ¿Y cómo me vas a pagar los apoyos, los dineros y todo lo que anduve armando? Ya desde esa época, 2005. Bueno, pues ahí está el asunto. El asunto es que te regalo, entre comillas, porque hubo que pagar, pero pues muy poco, Mexicana de Aviación. Y lo que había, o lo que no había pasado durante muchísimos años, empezó a suceder en el año 2010 y más tarde en el 2014, cuando tronó Mexicana de Aviación oficialmente. La aerolínea más vieja que durante años se andaba tambaleando, pero como sea volaba, Gastón Azcárraga se encargó de sepultarla. A lo largo de todos estos años ha habido todo tipo de acciones, órdenes de aprehensión, amparos, órdenes de aprehensión vigentes que se les olvidaba, órdenes de aprehensión que no se ejecutaron, más amparos, más esto, más lo otro, más no sé qué, más no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Esta imagen que estamos viendo es enigmática y simplemente nos refleja, porque este hombre llegó a ser el mero mero o parte de los meros meros de los empresarios en México. ¿Qué significa esto? Significa estar codo a codo con Vicente Fox y con Felipe Calderón. Miren, no tiene nada de malo, en todos los países ocurre, pero no deja de llamar la atención que ciertos empresarios muy fifís, porque este sí era fifí, pues se codean, les decía, con el poder público, con los presidentes, con los no sé qué, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de algo. A cambio, por ejemplo, Vicente Fox se hospedaba frecuentemente en los hoteles de este hombre, a cambio de viajecitos, a cambio de ve tú a saber cuánta cosa más. Este hombre no es cualquier cosa. No solamente deshizo Mexicana de Aviación, que sonaba casi imposible de hacer, pero lo logró, y que dejó varados, y ahí están todavía cientos y cientos de trabajadores en una lucha que espero algún día termine y se haga justicia por los trabajadores de Mexicana de Aviación, que pues ahí están, en pie de lucha, todavía tratando de reivindicar sus derechos como trabajadores mexicanos. Pero este hombre, más allá del dinero, más allá de sus componendas políticas, es un claro ejemplo. Yo no lo llamaría neoliberalismo, porque luego a veces creemos que el neoliberalismo es como el diablo, y sí lo es, pero no tan diablo. El neoliberalismo mexicano quizás sí sea el diablo verdadero. Y de ahí vienen algunos nombres famosos, como Juan Collado, como Ahumada, como Gastón Azcárraga y chorrotal de empresarios más. Es decir, empresarios, abogados, gente beneficiada por el sistema político mexicano. Gente que pagaba presidentes, gente que elegía presidentes y gente que mantenía presidentes. Así de sencillo. ¿Cuánto cuesta un presidente en este país? ¿Cuánto? Con tal, en su momento, de que López Obrador, el mismo del 2006, no entrara al quite bajo ninguna circunstancia. Muchos de estos empresarios que hoy gritan son los mismos que en el 2006 clasificaron a López Obrador como un peligro para México. Ahora, reactivada esta orden de aprehensión, y espero que ya esto funcione, habría que esperar tres cosas. Uno, ¿qué va a pasar con Mexicana? Dos,
¿Cómo están estas acusaciones de firmes? Y 3, ¿cuándo vamos a enterarnos de más de esas componendas entre empresarios ricachones que compran literalmente la presidencia de este país? Y eso a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.